Mientras salía a caminar esta mañana, meditando en la palabra de Dios, visitando a algunos amigos en esta tierra de La Rioja, teniendo a mis espaldas el Cerro El Velasco, más o menos a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, decidí pararme precisamente sobre esta roca, caminando, mostrando, orando, meditando, y recordé que estos montes fueron hechos por el Señor. Dice la palabra de Dios que con 3 dedos hizo los montes. Todo lo hizo para Él, por medio de Él. Todo de Él. Y recordé aquel pasaje del libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 41 en adelante, donde el Señor dice a sus discípulos: los gobernantes de los pueblos, de las naciones, se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser primero será su siervo, y el que quiera ser más grande tendrá que ser siervo de todos. Y es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Recordaba mientras caminaba en esta mañana que los hombres de la tierra, los reyes, los presidentes, los sacerdotes, los empresarios, los que de alguna manera están en eminencias, todos fueron puestos por Dios. Y todos ellos simplemente son siervos primeramente de Dios y de aquellos a quienes ellos tienen que dar autoridad. No fueron colocados allí para adueñarse o para creerse que son algo sobre aquellos que se enseñorean. La Biblia cuenta la historia de un rey, su nombre fue Saúl. Ese hombre fue colocado por Dios por rey de Israel. La Biblia dice que el pueblo había pedido a Dios un rey. Dice también la palabra de Dios que un día Dios le dio un botín, volvían de la guerra, pero también le había dado una orden a este rey. Dice la palabra de Dios que viendo el rey el botín, el ganado, lo que él traía, se creyó dueño de él y desobedeció a Dios. También dice la Biblia que en ese mismo instante él fue destituido, el reinado de Saúl fue cortado. Y la verdad es que no fuimos llamados para hacer lo que nosotros deseamos cuando estamos colocados en un lugar de autoridad, sino simplemente para servir a aquellos a quienes Dios nos ha dado por pueblo. Como evangelista, como profeta, como apóstol, he tenido la gracia, la bondad de Dios de caminar por innumerables naciones, por muchas de ellas. He visitado y me he parado detrás de muchísimos púlpitos. He estado sobre innumerables plataformas, pero nunca me enamoré de ellas. Antes bien, siempre hubo en mí una fuerza que me impulsaba a bajarme, a caminar entre el pueblo, a tocar la gente, a sanarlas, a quitar de ellos opresiones, a liberarlos, a hacer sobre ellos muchos milagros. La orden que Dios me ha dado es simplemente ser su siervo. No me fue dado por Dios enseñorearme de nadie. Sé que lo que tengo no es mío y que un día como administrador, como mayordomo, como una persona a la que Dios le ha confiado a alguien, tendré que dar cuentas delante de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino y padeció en la cruz del Calvario. Dice la palabra que fue llevado delante de Pilato, y estando delante de Pilato, Jesús le dice: ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada, conferida por mi Padre que está en los cielos. Ese mismo Jesús, 3 años antes, se paró él delante de Juan el Bautista, y no queriendo bautizarlo, dijo Jesús: conviene que así se haga. Y es que la verdad, la vida del hombre es simplemente eso, una oportunidad que Dios le da de servir. No que Juan el Bautista fuera mayor que Jesús, sino que era el momento en que Dios le había dado ese lugar.
Y es eso solamente la vida del hombre. La Biblia nos habla de que Jesucristo, el que resucitó al tercer día después de ser crucificado, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, que los que murieron en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Allí seremos transformados. Y cuando todos nosotros, los escogidos, tengamos vestiduras blancas, resplandecientes, dice la palabra de Dios, que Él mismo, el Cordero de Dios, el que fue encontrado digno de abrir el libro y sus sellos, Él mismo, no los ángeles, no los arcángeles, tampoco los querubines, Él mismo nos convidará a la mesa y Él nos servirá. Mis amados, que este espíritu que operó en Cristo, que el espíritu de Cristo descienda sobre todos y cada uno de los que le invocan, de los que le aman de veras. Que desde donde el sol sale hasta donde se pone, venga sobre aquellos este espíritu, porque para eso hemos sido llamados, simplemente para ser sus siervos. El que quiera ser grande entre vosotros, sea siervo de todos. Que Dios les bendiga y venga sobre cada uno de ustedes esta gracia que Dios les ha otorgado. Bendiciones.